Ya en lo último que nos falta ver del tutorial de la documentación de Formic es ver cómo utilizar el contexto, cómo elevar el contexto de nuestros formularios. Yo tengo esta aplicación que nos va a servir de ejemplo. Tengo este formulario. Este formulario está hecho con Material UI, Formic, tiene Yup también. Y pues esto lo hemos ido viendo en la lista de reproducción de Material UI, cómo poder trabajar, cómo incorporar Formic con este tipo de input, más las validaciones que ya hemos visto anteriormente. Entonces, si quieren profundizar un poco más, les recomiendo que pueden ver estos videos para ver cómo poder crear esta estructura y cómo utilizar este tipo de formularios. Entonces, esta pequeña aplicación nos va a servir de ejemplo en qué casos podemos elevar el estado de nuestros formularios. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Al momento de presionar el botón de registrar, nos muestra un modal con los datos que se ingresó en el formulario. Entonces, el usuario puede validar que los datos sean correctos. Si si algún dato no es correcto, simplemente le da en cancelar y pues lo puede corregir. Si ya está seguro de que los datos están correctos, pues simplemente presiona el botón de confirmar. Se envía el formulario y los inputs quedan limpios. Este es un buen ejemplo de en qué caso podemos elevar el estado de nuestros formularios. Normalmente el estado es local. Hay ocasiones en las que llenamos los inputs y le damos a enviar. Y pues se envía el formulario, puede ser al backend. Pero hay ocasiones en las que necesitamos compartir ese estado en otros formularios. En este caso yo necesito compartir el estado del formulario en el modal que sirve para confirmar los datos que se están ingresando. Entonces es aquí donde nos sirve eh, un hook de Formic, el cual se llama, ¿dónde lo tengo? No, aquí no es. El hook se llama Use Context Hook y lo podemos, Use Formic Context, perdón, es el que tenemos aquí, el cual nos sirve para obtener el estado del formulario en cualquier otro componente donde nosotros lo necesitemos. Entonces vamos a verlo paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro estado inicial de cada input, su validación, esto ya lo vimos, donde utilizamos you. Una vez definido esto, vamos a crear un componente, el cual utilizará la prop children, porque este componente se encargará de envolver a sus componentes hijo, es decir, a donde queramos compartir el estado. Entonces simplemente creamos un componente con el nombre que nosotros necesitemos, utilizando la prop children. Esto de aquí está de más. Yo estoy trabajando con useContext de React. Tenemos la función handleSubmit. Esta sí es propia para trabajarla con Formic, con el formulario. Dentro pues irá la lógica que nosotros necesitemos. Y aquí vamos a crear una constante que se va a llamar Formic State. Esto puede ser el nombre que ustedes quieran. Y en esta constante, que será un arreglo, le pasamos los valores iniciales que definimos aquí y la validación que hicimos con Yup.
que justamente lo tengo aquí, y la función que tendrá la lógica al momento de enviar el formulario, que lo tengo aquí también. Esto lo pude haber creado junto con esto, pero debido a que estoy trabajando con useContext, pues necesito tener cierta lógica y necesito tenerla dentro de un componente. Esto también lo pudieron haber creado aquí mismo para ahorrarse un paso, por así decirlo. Y después utilizamos el componente Formic. Este componente Formic lo importamos aquí y es el que nos va a servir para trasladar nuestro estado a los componentes hijo que envuelva este componente. Entonces, una vez ya tenemos nuestro componente padre, por así decirlo, lo debemos de agregar en un punto alto donde eh, necesitemos compartir su estado a los componentes que sean hijos de este componente. En este caso yo lo necesito agregar en el componente app. Como podemos ver, aquí lo tengo. Mi componente se llama Formic App. Aquí está el nombre. Y básicamente lo estoy importando aquí. Entonces lo que estoy haciendo de esta forma es que todo el estado que se maneja en el formulario va a ser compartido en los componentes hijo. Entonces el estado de mi formulario va a existir dentro de estos componentes para que puedan utilizarlo. Entonces después tengo el formulario con sus respectivos inputs. Esto ya no nos sirve, ya vimos cómo importarlo. Ya vimos cómo aquí definimos los valores iniciales y el esquema de validación. Vamos a cerrarlos. Este pues es el componente padre que acabamos de ver. Y ahora para utilizar el estado del formulario en cualquier otro componente que nosotros querramos, vamos a utilizar el hook useFormicContext, que es directamente de Formic. Como podemos ver, simplemente hacemos la llamada del hook utilizando paréntesis y desestructuramos lo que nosotros necesitemos. En mi componente modal o diálogo, yo necesito mostrar los valores de los inputs. Entonces, por eso los estoy obteniendo aquí. Aquí puedo obtener la función handle reset o handle submit si lo necesitara también. Podemos ver todo lo que nos ofrece eh, Formic al momento de utilizar pues todas sus propiedades. En este caso yo lo que necesito aquí son los valores de cada input para poder mostrarlos en el modal. Una vez obtenidos los valores, yo obtengo el valor de cada input haciendo desestructuración para posteriormente utilizarlo donde yo requiera. Y es básicamente todo esto de aquí. Entonces, eso sería todo en la parte del tutorial de la documentación. Para complementar todo esto, pueden visitar las listas de reproducción de Formic, que es un complemento, y la lista de reproducción de Material UI, donde pues son videos cortos y directos, donde vemos el código y pues son de bastante utilidad. Espero que les sirva.